algo. ¿No es mejor que uno sea humilde diciendo, tenemos un problema gravísimo, necesitamos ayuda, reconocemos que se nos está yendo de las manos esto, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? ¿Por qué no se reconoce un problema para que se pueda arreglar? ¿Cuál es la estrategia de la negación de esto? Bueno, yo creo que la estrategia de la negación, digamos, durante la parte larga de lo que llevamos de la actual administración, tenía que ver con un eje discursivo propagandístico, que era el de situar todas las condiciones difíciles y reprobables como una herencia del pasado que él dice neoliberal, ¿no? Y en seguridad, particularmente en la crítica que él hace a la estrategia que implementó en su momento el entonces presidente Felipe Calderón. Creo que en términos estratégicos, el presidente pretendía pasar el costo de la violencia hacia actores del pasado, en esta idea de que su discurso de que con políticas sociales iba a cambiar las condiciones de seguridad pudiera funcionar. El problema, Luis, es que no funcionó. Exacto. El problema es que ya no tenemos ni siquiera una policía de carácter civil como era la Policía Federal, y ahora tenemos a los militares en la primera línea de fuego, con todo lo que va a implicar en el futuro. Por eso el presidente es que niega los datos, por eso el presidente en cada momento acusa a sus antecesores, en lugar de, como dices, hay un gran problema, en el que además creo yo, Luis, que todos los mexicanos estaríamos unidos para sumarnos a los esfuerzos del gobierno, sin duda. Exacto, como mexicanos. Quiere que esta situación siga avanzando. ¿Y qué irá a pasar, digamos, esta estrategia se podría ajustar o corregir tomando en cuenta que ya va de salida López Obrador? O tal vez, si es que ganara el mismo partido y ganara Claudia o sus favoritos, sería la continuación de estas políticas de no tocar al narco, de abrazos y no balazos. ¿Tú qué piensas? Yo pienso, lo que estimo a mi juicio es que gane quien gane, inclusive si ganan como dices, los que son colegas del partido del presidente, van a tener que hacer un ajuste muy importante en el tema de la seguridad, porque la situación que se está viviendo es cada vez de mayor control criminal. Tú lo tienes claro, la gente que nos escucha en Estados Unidos seguramente tiene claro la preocupación ya de las autoridades allá sobre los porcentajes de control que puede estar teniendo la delincuencia organizada en territorio en México, y esto se tiene que enfrentar de algún modo. Si gana alguno de sus partidarios, a lo mejor no vamos a escuchar el tema de un gran viraje en la política de seguridad, pero seguramente existirá. Solo sí, y yo creo que así será, solo si no estamos pensando ya esquemas en los que se quisiera cohabitar con las organizaciones criminales, y no creo que sea eso lo que ocurre en México. Es más bien una estrategia fracasada que está ya mostrando todo su drama, ¿no, Luis? ¿Y a ti no te da miedo como periodista? Porque yo he visto que algunos periodistas que salen en imagen los amenazan estos narcos cuando los exhiben. Y, o sea, no sé si tú tengas miedo de ejercer tu profesión, porque dicen que aquí en México los países más peligrosos para ejercer el periodismo, pues son ustedes los más vulnerables. Sí, sin duda siempre hay que tener presente los temas que uno está trabajando, tener claridad de las fuentes y de la visión de las propias autoridades para dejar claro de dónde surge la información, pero también decir una cosa que es muy, muy dramática, Luis. Los periodistas que estamos en la Ciudad de México realmente somos unos privilegiados porque la Ciudad de México es segura en ese sentido. El problema son nuestros colegas, por ejemplo, los que están en Guerrero. Ahí sí ellos se están jugando la vida cada que escriben sobre cualquier tema que les pueda molestar a estos sujetos, lo cual es muy, muy, muy grave, ¿no?
Entonces, la gente guerrerense que escucha allá en Estados Unidos, de esas áreas, Tierra Caliente, Taxco, Chilpancingo, etcétera, no hay un panorama como que los tranquilice de sus familiares, no se ve como una luz al final del túnel, ¿o qué irá a pasar? Mira, para ser franco, yo creo que lo que va a seguir ocurriendo es que se va a profundizar por el momento el deterioro en la medida en que no se tomen medidas en dos carriles que por momentos se juntan. En el tema de la seguridad, de enfrentar a estos grupos con puntualidad, de tener a sus cabecillas y tratar de recuperar el control territorial e inclusive político en algunos de los lugares, y por el otro lado es la crisis política que ya generó la falta de capacidad del actual gobierno guerrerense, que debería el Senado de la República en su momento, como han pedido varios partidos, pues la desaparición de poderes para poder dar paso a un gobierno eficiente y eventualmente a una elección posteriormente que dé certidumbre política a lo que es ya una suerte de ingobernabilidad, y ya sabemos lo que eso significa para el sistema democrático, ¿no? Lo termina por debilitar, sin duda. Bueno, pues yo te quiero agradecer muchísimo porque esta información la estamos viendo mucho en internet, videos de YouTube, posts que salen recientemente, pero siempre es bueno escuchar de una fuente, de un periodista como tú, la información. Te quiero agradecer mucho, Julián Andrade. Luis, un gusto hablar contigo, como siempre, y un saludo a toda la audiencia desde aquí, desde la Ciudad de México. Repítenos tus redes para que la gente te siga y diga, lo escuché en Radio Mojarra, señor Julián, estoy en tal lugar, y te manden un saludo. Perfecto, mi Twitter es @JAndradeJ. Ahí encuentran todas mis publicaciones en Twitter. La repito, @JAndradeJ de nuevo. Ahí me pueden encontrar, Luis, con mucho gusto. Y antes de terminar esta llamada, pasando a otro tema rapidito, ¿tú no nos podrías ayudar a conseguir un entrevistado para hablarnos de los derechos humanos? Ya que ayer hablé con una licenciada de allá de Nuevo León y dice que aquí si la gente invade una casa, que no la puede sacar porque los derechos humanos le protegen, o que si un ratero o un asesino entra a la cárcel y no le hacen un proceso correcto, lo tienen que liberar, y eso fuera de México como que la gente no puede comprender eso. Bueno, tendríamos que buscar un experto, sin duda, ahí te compartiré algunos para que puedas buscarlos, pero más bien lo que está diciendo esta persona de la audiencia se está refiriendo más bien justamente a esta falta de aplicación de las leyes. En efecto, en México, como en Estados Unidos también, recordémoslo, las faltas al debido proceso pueden terminar por arruinar un juicio. Pero en México el problema es otro. En México el 98% de los delitos quedan en la impunidad, Luis. Y de ese otro margen son los que algunos van a los jueces. De veras, estamos en una crisis muy grande que a veces, pues, a lo mejor por como somos, ¿no la alcanzamos a digerir, ¿no? Híjole. Bueno, después si pudiera, yo quisiera hablar con un experto en derechos humanos para que nos haga o nos explique cómo es que un abusador, una persona que está robando, que está haciendo un ilícito, puede soltarlo otra vez, dejarlo en libertad, o cómo una persona que me está quitando mi propiedad, se metió a vivir a mi casa, lo protejan derechos humanos sabiendo que se comprobó que se metió ilegalmente en una casa. Eso es lo que, pues yo no lo puedo comprender, o la gente de Estados Unidos no lo comprende. Y tienes razón en no comprenderlo. Lo que creo es que quizá, y que ya te lo dirá algún experto, quizá no están enfocando a los responsables. Los responsables en general son las autoridades que no hacen su trabajo, no tanto las comisiones de derechos humanos que lo que se dedican es a velar porque se cumplan los derechos que están consagrados en la Constitución. Si hacemos un análisis, no hay muchos casos de liberaciones por acción de derechos humanos, más bien hay por negligencia de los ministerios públicos y de los policías. Me parece que ahí es distinto
distinto el tema, pero tienen toda la razón que ocurre esto que están diciendo. Exacto, un ejemplo para concluir, no desviarnos. En Estados Unidos, allá hay un letrero que dice trespassing, y si tú cruzas esa malla, te pueden meter hasta un balazo, te matan. Claro, en México uno puede defender su propiedad. Digamos, uno inclusive puede tener permiso para tener armas, para proteger su propiedad si están registradas en la Secretaría de la Defensa y si cuenta con los permisos adecuados. Digamos que la defensa propia también existe en México, pero no como la conocen en Estados Unidos. Aquí sí, cualquiera que dispare y no esté coludido con algún grupo criminal o con una autoridad corrupta, se la va a ver oscura los próximos años de su vida, ¿no? Entonces, para concluir, siendo objetivo, entonces sí, lo que dice López Obrador, el presidente, el peor problema de este país sigue siendo la corrupción. Uno de los problemas, sí, y que no la han combatido, como dice Luis, como muestran las mediciones internacionales. Yo te agradezco muchísimo, Julián. Créeme, de periodistas como tú, de gente como tú, con tu experiencia, podemos aprender mucho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. De veras un gusto conversar contigo y con tu audiencia. Gracias, Julián. Hasta luego. Bueno, pues aquí está otra postura de un periodista de Forbes. Fíjese que el otro día estaba hablando con un periodista de los de La Mañanera, pero le tuve que colgar porque se me desconectaron los servidores. Uno de los youtuberos de La Mañanera. Yo quisiera hablar con un periodista, o bueno, de esos, abro comillas, autonombrados periodistas, cierro comillas, para preguntarle cositas. Yo tengo muchas preguntas, pero que ellos me lo contesten. Uno de esos, el Molécula o esos güeyes. O sea, preguntarles. ¿Cómo viven? ¿De dónde obtienen su dinerito? ¿Pagarán impuestos? ¿Quién les dio un título de periodistas? O sea, ¿cómo le hacen pasar todos los días en La Mañanera y los periodistas de veras pues no los dejan entrar? Tengo esas pinches dudas. ¿Por qué los periodistas de veras no los dejan pasar? A los chingones. No hay lugar. Y tienen puros chavos que traen los chalequitos, con todo respeto, ¿no? Que Noticias Patito, que el Chapucero, Doctor Molécula. O sea, chingaderos, ¿para qué? O sea, yo quisiera escuchar a verdaderos periodistas. O sea, de CNN, de Univisión, de ABC, de Fox. O sea, periodistas chingones. Los payasos ahí que están ahí de pinches paleros de focas aplaudidoras. Quisiera hablar con uno de esos, chingar. Pago porque me consigan una entrevista con uno de esos youtuberos. Tengo algunas preguntas para ellos. Pero bueno, ya no hablemos más del gobierno. Mejor hablemos de cosas chingonas después de la pausa comercial. Los girasoles.